Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en otra historia que nos hará reflexionar. Hoy, vamos a profundizar aún más en un tema que ha generado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento, un tema que ha sido diseccionado hasta la saciedad, pero del que aún quedan muchas capas por descubrir, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de esa pareja que nos robó el aliento con su química arrolladora, tanto dentro como fuera de la pantalla, y de la dolorosa realidad que con el tiempo y tras mucho silencio, ambos han comenzado a desvelar. Prepárense porque lo que vamos a analizar no solo es impactante, sino también profundamente humano y relatable. Vamos a explorar las complejidades de una relación expuesta al escrutinio público, las presiones inherentes al mundo del espectáculo y las dificultades de mantener una conexión auténtica en un entorno donde la realidad a menudo se confunde con la ficción. Pero antes de empezar este viaje, como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendrás contenido interesante, reflexivo y, por supuesto, entretenido. Aquí exploramos el lado más humano de las historias que nos cautivan. Bien, pongámonos manos a la obra. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan pasión, romance y un torbellino de emociones. Su resonancia en el panorama del espectáculo es innegable, especialmente tras su participación en la serie que los catapultó al estrellato global, Senkalkam, conocida en muchos países como Love is in the Air. La chispa entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus personajes, era palpable. Una química electrizante que no se limitó a la pantalla, sino que se manifestó en una relación real que encandiló a millones de fans en todo el mundo. Recuerdo la euforia que se respiraba en las redes sociales. Cada foto robada, cada viaje romántico, cada mirada cómplice era analizada al detalle, celebrada con fervor. Parecía que estábamos ante una historia de amor sacada de un cuento de hadas moderno, una prueba de que el amor verdadero podía florecer incluso en el implacable mundo del espectáculo. Los fans crearon comunidades online, compartían montajes, escribían fanfics. La Hanker Feber estaba en su apogeo. Sin embargo, como suele suceder en el universo de las celebridades, la realidad a menudo es mucho más compleja y matizada de lo que se proyecta en las redes sociales y las revistas del corazón. Y la historia de Ande y Kerem no fue una excepción a esta regla. Tras un periodo de aparente felicidad y perfección, comenzaron a surgir rumores de crisis, susurros que se propagaban como la pólvora en los mentideros del espectáculo. La confirmación oficial de la ruptura fue un jarro de agua fría para la legión de fans. La desilusión era palpable en las redes sociales, donde se manifestaba en forma de mensajes de tristeza, incredulidad e incluso enfado. ¿Qué ha pasado?, se preguntaban. ¿Por qué una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor, había llegado a su fin? Las especulaciones no tardaron en aflorar: incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas insoportables, diferencias personales irreconciliables, la sombra de terceras personas. Nadie parecía conocer con certeza la verdadera razón detrás de la separación. Pero ahora, tras un tiempo de silencio y prudencia, varios medios de comunicación y fuentes cercanas a la expareja han comenzado a arrojar luz sobre la dolorosa verdad que se escondía tras la fachada de cuento de hadas. Tanto Ande como Kerem han empezado a hablar, a revelar, poco a poco, las circunstancias que llevaron al final de su relación. Y lo que han contado, aunque no exento de contradicciones y matices, dibuja un panorama mucho más complejo y humano de lo que se había imaginado. Para empezar, ambos han reconocido que la presión mediática fue un factor determinante en el desgaste de la relación. Imaginen por un instante lo que debe ser vivir bajo la constante vigilancia de los paparazzi, con cada movimiento registrado y analizado al milímetro, con la opinión pública juzgando cada decisión personal. Es una presión constante, una lupa implacable que puede llegar a ser asfixiante y, a la larga, insostenible. Ande, en particular, ha expresado en varias ocasiones la dificultad de mantener una vida privada normal cuando cada paso que da se convierte en titular. Ha hablado abiertamente del acoso constante de los medios, de la invasión de su intimidad y del impacto que todo esto tuvo en su salud mental. No es tarea fácil mantener la calma, la serenidad y la autenticidad cuando sientes que estás constantemente vigilada, juzgada y expuesta a la crítica pública. La joven actriz ha confesado sentirse a menudo como un animal enjaulado, privada de su libertad y sometida a un escrutinio implacable. Kerem, por su parte, ha admitido que la intensidad del trabajo y las exigencias de sus respectivas carreras también jugaron un papel importante en la ruptura.
Ambos tenían agendas profesionales muy apretadas, repletas de grabaciones, viajes promocionales y compromisos laborales que les dejaban poco tiempo y energía para dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo de calidad, la dificultad para mantener una comunicación fluida y la imposibilidad de compartir momentos importantes juntos fueron minando la relación poco a poco, erosionando el vínculo que los unía. Además de la presión mediática y la falta de tiempo, las fuentes cercanas a la pareja han revelado que también existían diferencias personales importantes que con el tiempo se hicieron más evidentes e insalvables. Diferencias en la forma de ver la vida, en las prioridades personales y en los objetivos a futuro. Al parecer, Andy buscaba una relación más tranquila y estable, alejada del ruido mediático y centrada en construir un futuro en común, formar una familia y sentar las bases de una vida juntos. Kerem, en cambio, parecía más enfocado en su carrera profesional, en explorar nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo y en disfrutar de la libertad que le brindaba su éxito. Estas diferencias, aunque al principio no parecían tan relevantes, con el tiempo fueron generando tensiones y conflictos que lamentablemente terminaron por desgastar la relación. La falta de entendimiento, la dificultad para llegar a acuerdos y la incapacidad de ceder en algunos puntos clave acabaron por dinamitar la convivencia y socavar los cimientos de la relación. Por si fuera poco, algunas fuentes han señalado que la relación entre Andy y Kerem se vio afectada por la intromisión de terceras personas. Rumores de celos, infidelidades y malas influencias externas también contribuyeron a la ruptura. Aunque ni Andy ni Kerem han confirmado explícitamente estas acusaciones, sí han reconocido que la relación se vio afectada por factores externos que escapaban a su control y que generaron un ambiente de desconfianza e inseguridad. En definitiva, la dolorosa verdad detrás de la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin es mucho más compleja y multifacética de lo que parecía a simple vista. No se trata simplemente de una historia de amor que no funcionó, sino de una serie de factores interrelacionados que, combinados, terminaron por desgastar la relación hasta el punto de la ruptura. La presión mediática asfixiante, la falta de tiempo y espacio personal, las diferencias personales irreconciliables y la intromisión de terceras personas fueron, según parece, los principales culpables de esta triste historia. Lo importante ahora es que tanto Andy como Kerem han logrado superar esta difícil etapa de sus vidas y están enfocados en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Ambos han demostrado ser personas fuertes, resilientes y capaces de aprender de sus errores y seguir adelante con sus vidas. Andy continúa cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, sigue explorando nuevas facetas en el mundo del espectáculo, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento no solo como actor, sino también como productor. Aunque la historia de amor entre Andy y Kerem haya llegado a su fin, ambos seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química innegable en la pantalla y su conexión palpable fuera de ella dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque el final no haya sido el que todos esperábamos, lo importante es que ambos hayan logrado seguir adelante con sus vidas y seguir persiguiendo sus sueños. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la dolorosa verdad detrás de la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, la realidad a veces es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y las relaciones en el mundo del espectáculo no son una excepción. La presión mediática, la falta de tiempo, las diferencias personales y la intromisión de terceras personas pueden llegar a desgastar incluso las relaciones más sólidas. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Andy y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura? ¿O creen que existían otros factores más importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.